Mi suegra me dio a elegir. O renunciaba a mi trabajo o me divorciaba. Elegí el divorcio de inmediato y bloqueé todas las tarjetas bancarias. En una sola noche, mi suegra se declaró en bancarrota y se derrumbó allí mismo. Bienvenidos al canal Suegra y Nuera. En la cima de mi carrera, yo, Sofía, de repente me encontré con mi suegra y toda su familia invadiendo mi ático para darme un ultimátum. O renunciaba, me quedaba en casa y tenía hijos, o me divorciaba, pero no sabían que yo tenía en mis manos todas las pruebas del dinero que me habían estado quitando en secreto durante los últimos 3 años. Y allí mismo, en el salón, ese mismo día, decidí contraatacar. Esta historia no es solo sobre un matrimonio arruinado, sino sobre cómo le di la vuelta a la tortilla, dejando a toda la familia de mi marido paralizada de horror. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años. En esta ruidosa y brillante Madrid, puedo decir con confianza que no me quedo atrás de nadie. Tengo un trabajo con el que muchos sueñan. Soy jefa del Departamento de Estrategia en una corporación internacional. Mis ingresos mensuales son consistentemente de 5 cifras. Tengo mi propio ático, mi propio coche. Parecía que mi vida era un camino recto, cubierto de rosas. Hasta aquel día, el día en que un verdadero huracán golpeó mi lujoso ático, en el que había invertido toda mi alma. Era un jueves por la noche. Acababa de terminar importantes reuniones en línea con socios de Londres. La sensación de éxito y satisfacción todavía flotaba en el aire. Me estiré con placer y me acerqué al enorme ventanal panorámico, observando el flujo apresurado de coches allá abajo. Adoraba esa sensación, la sensación de ser dueña de mi propia vida, de libertad e independencia. El insistente timbre rompió el silencio de mi apartamento. La forma impaciente y un tanto grosera de tocar definitivamente no era de mi marido, Javier. Él siempre fue más delicado. Un mal presentimiento se instaló en mi alma. Fui a abrir la puerta y la escena que se presentó ante mí me dejó atónita. Mi suegra, Isabel, estaba en el centro, con las manos en las caderas y una expresión severa en el rostro. Detrás de ella había un ejército entero. La tía de Javier, Carmen, conocida en toda la familia por su costumbre de pedir dinero prestado y nunca acordarse de devolverlo. Su tío abuelo Antonio, que en cada encuentro solo preguntaba por mi sueldo. Y algunos parientes lejanos, mas que solo había visto un par de veces en fiestas. Todos me miraban con un aire de evaluación y condena, como si yo fuera un criminal a punto de ser llevada a juicio. Doña Isabel, tía Carmen, tío Antonio, ¿por qué están todos aquí y sin avisar? Intenté mantener la calma, aunque una ola de indignación ya crecía dentro de mí. Isabel ni siquiera se dignó a responderme. Me apartó de un empujón y sin ceremonias condujo a toda la procesión al interior del apartamento. Se desparramaron por el salón. Alguien se arrojó en mi nuevo sofá de cuero, italiano. Alguien más paseaba examinando con curiosidad los objetos de decoración, haciendo comentarios medio elogiosos, medio críticos. Se me encogió el corazón. Esta es mi casa, mi espacio personal, y lo habían invadido de forma tan descarada como si no hubiera nadie aquí. Sofía, siéntate aquí. Tenemos que hablar. Isabel dio una palmadita en el sillón frente a ella con un tono de mando. Respiré hondo. Reprimí la ira y me senté. Sabía que el espectáculo de hoy había sido montado especialmente para mí. Isabel, después de carraspear, comenzó su discurso previamente preparado. Sofita, eres la esposa de Javier, la nuera de nuestra familia desde hace 3 años. ¿3 años? No es poco tiempo. Tienes que entenderlo. El destino de una mujer es así. No importa cuán exitosa seas o cuánto dinero ganes. La base de todo es la familia, el marido, los hijos. El trabajo es pasajero. Hoy lo tienes, mañana no. Lo más importante es ser una buena ama de casa y darle un heredero a nuestra familia. Un continuador del linaje. Hizo una pausa,
estudiando mi reacción. Permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo, las uñas clavadas en la piel. La tía Carmen asintió de inmediato. Así es, sobrina. A las mujeres se las valora por su marido y sus hijos. Mira, el piso es grande, bonito, pero sin la risa de un niño es frío y vacío. El tío Antonio asintió con la cabeza. Nuestro Javier gana como mínimo 2.000 euros al mes. Puede mantener perfectamente a su esposa y a un hijo. Quédate en casa, prepara lentejas, cuida de los niños y deja que él sea el proveedor. ¿Para qué necesita una mujer trabajar tanto solo para agotarse? Casi me río a carcajadas. ¿Los 2.000 euros de Javier? Eso no daba ni para cubrir la cuota mensual de la hipoteca de este ático, sin contar las decenas de otros gastos caros que yo pagaba sola. Pero seguí en silencio, esperando ver hasta qué punto de absurdo llevarían este espectáculo. Viendo que no iba a ceder, Isabel empezó a perder la paciencia. Fue directa al grano. Su voz se volvió áspera y fría, sin sombra de la falsa amabilidad. Muy bien. Seré directa. Hoy, la familia ha venido para darte dos opciones. La primera, mañana mismo escribes tu carta de renuncia y te dedicas por completo al papel de esposa y madre. Javier se hará cargo de todos los gastos. La segunda, hizo una pausa. Sus ojos brillaron maliciosamente. Si tanto te aferras a ese erguito tuyo, entonces pide el divorcio. Nuestra familia no necesita una nuera que solo piensa en su carrera y desprecia a la familia de su marido. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón, no de dolor sino por su descaro y crueldad. Miré su rostro triunfante, las miradas codiciosas de los parientes fijos en mí, y lo entendí todo. No solo querían que renunciara, querían controlarme, tomar posesión de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Querían convertirme en un pajarito en una jaula de oro que ellos habían preparado para mí. La rabia que se había acumulado en mí durante tanto tiempo de repente explotó. Pero no gritaría, no tendría un ataque de histeria. Les mostraría cómo una mujer moderna, a la que tanto desprecian, puede contraatacar. Tras el ultimátum de Isabel, un silencio opresivo se apoderó del salón. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando un colapso, una súplica o al menos lágrimas, pero se equivocaban. No hice nada, simplemente me quedé sentada en silencio, permitiendo que mi silencio se convirtiera en un arma. Mi rostro no expresaba emoción alguna, frío como el hielo. El silencio prolongado puso nerviosa a Isabel. Pensó que la victoria ya estaba en sus manos, que yo intentaba parecer fuerte. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Te doy tiempo para pensarlo hasta la noche. O renuncia o divorcio. Elige. Lentamente levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. En lugar de responder, saqué tranquilamente mi móvil del bolsillo. Mis dedos se deslizaron fácilmente por la pantalla, activando el modo de grabación de video. La pequeña luz roja de la cámara se encendió, registrando toda la escena, cada rostro, cada palabra. Mi acción inesperada los tomó a todos por sorpresa. Isabel frunció el ceño y gritó: ¿Qué trucos son esos? Apaga ese móvil inmediatamente. Sonreí, pero la sonrisa era fría, sin alegría. ¿Qué pasa, mamá? Solo quiero registrar este momento memorable. Después de todo, hoy es un gran día, el día en que usted y toda la familia, sin escatimar esfuerzos, han venido a mi casa para enseñarle el camino correcto a la nuera desorientada. Sus palabras de oro deben ser grabadas para que después haya sobre qué reflexionar. ¿No es así? Mi voz era suave, pero cada palabra era como una aguja perforando su audacia. El rostro de Isabel se puso rojo. ¿Tú te atreves? No la dejé terminar. Mi mirada se desvió de ella y recorrió a los parientes que se movían incómodamente en el sofá. Me detuve en la tía Carmen. Tía Carmen. Sí, no me equivoco. Hace 3 meses viniste y me pediste prestados 2.000 euros para
que tu hijo cambiara de coche. Dijiste que los devolverías en un mes, pero hasta ahora no he visto nada. Probablemente estás tan ocupada que simplemente se te olvidó. El rostro de la tía se enrojeció. Tartamudeó. Yo. No le di la oportunidad de justificarse. Mi mirada se movió hacia el tío, Antonio, que intentaba encogerse en un rincón. Tío Antonio, el año pasado estabas construyendo una casa de campo y me pediste prestados 10.000 euros. Prometiste que en cuanto vendieras el terreno en el pueblo, los devolverías de inmediato. He oído que vendiste el terreno con un buen beneficio. ¿Por qué? Todavía no nos has dicho nada, ni a Javier ni a mí. El tío Antonio palideció y apresuradamente agitó las manos. Sí. Justamente planeaba traéroslo uno de estos días, sobrina. Solo que he tenido muchos asuntos últimamente. El silencio volvió a envolver la sala. Su clima victorioso inicial desapareció, sin dejar rastro, reemplazado por confusión y vergüenza. Sabía que había tocado su punto débil. Estas personas, que tanto les gusta hablar de moralidad, en realidad eran solo una pandilla de parásitos. Viviendo de mi bondad y tacto, me levanté, irguiéndome en toda mi altura. Mi voz se volvió firme, sin una pizca de la suavidad anterior. Respetable madre, respetables tía y tío. Permítanme aclarar la situación de una vez por todas. Este ático fue comprado exclusivamente con mi dinero. La escritura de propiedad está a mi nombre. Sofía García Pérez. Esta es mi propiedad personal protegida por la ley. El hecho de que hayan invadido mi casa hoy, me hayan presionado y amenazado ya constituye un delito. Allanamiento de morada. Levanté un poco el móvil. He grabado toda la conversación de hoy. Si no salen de mi apartamento inmediatamente, no dudaré en llamar a la policía. Y entonces nos ocuparemos no solo de sus deudas, sino también de sus amenazas contra mí. Y la ley se encargará de eso. ¿Qué le parece, mamá? ¿Dónde quedará la reputación de su familia entonces? Mi contraataque fue tan inesperado y fuerte que todos quedaron atónitos. Isabel temblaba de rabia, señalándome con el dedo. Desagradecida, mocosa atrevida. Verás, si soy atrevida o no, no le corresponde a usted decidirlo, sino a la ley, respondí sin una pizca de duda. Ahora, por favor, todos fuera. Necesito descansar. Todo el grupo se miró entre sí. Nadie se atrevió a decir una palabra. Al final, Isabel, aunque hirviendo de rabia, se dio cuenta de que no podía hacer nada más. Se levantó con una expresión de descontento y arrastró a los parientes tras ella, que la siguieron cabizbajos, como un ejército derrotado. Antes de salir, no se olvidó de lanzar una frase maliciosa a mis espaldas. Ya verás. Veremos. ¿Cómo Javier se encarga de ti cuando vuelva? La puerta se cerró con un portazo, devolviendo el silencio al apartamento. Me quedé en medio del salón, sintiendo como si acabara de sobrevivir a una batalla. La adrenalina disminuyó, dejando atrás un cansancio mortal, pero en el fondo se encendió un fuego de resistencia. Ellos empezaron esta guerra, y yo, Sofía García, nunca seré la perdedora. Después de que el ejército de parientes de mi marido se retirara, no limpié inmediatamente el desorden que dejaron. Me dejé caer en el sofá. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Sabía que Isabel no dejaría las cosas así. Seguramente ya había llamado a Javier, embelleciendo todo para hacerme parecer un monstruo y una nuera rebelde a sus ojos. Y sabía que Javier volvería para educar a su esposa según las órdenes de su madre. No tenía miedo. La rabia disminuyó, dando paso a una fría determinación. Ya no tenía ilusiones sobre el hombre que un día amé y elegí como marido. En 3 años de vida conyugal, estaba demasiado cansada del papel de esposa, nuera y, de paso, cajero automático sin fondo para su familia. El amor, si es que alguna vez existió, se había desgastado hacía mucho tiempo bajo el peso de su debilidad de carácter, egoísmo y mentiras. Sin perder tiempo,
Fui tranquilamente a mi despacho y encendí el ordenador. No, borré el video grabado. Al contrario, lo guardé en una carpeta protegida en la nube y envié una copia a mi mejor amiga y abogada, Elena. Adjunté una nota corta al correo. Estoy en un gran problema, guarda esto como prueba. Luego empecé a revisar todo el historial de transacciones bancarias de los últimos 3 años. Cada gasto, cada transferencia, lo introducía meticulosamente en un archivo de Excel. Los números que danzaban en la pantalla parecían reírse de mi estupidez. El dinero que gasté en regalos para su familia, el dinero que le di a su hermano menor para pagar deudas de juego, el dinero que le di a su madre en cada festivo. Todo sumaba una cantidad colosal, suficiente para comprar otro apartamento. El colmo de la mentira fueron las cantidades que Javier transfirió secretamente de mi cuenta a la de su madre con los pretextos más ridículos, en los que una vez creí ciegamente. Aproximadamente 1 hora después, la llave giró en la cerradura. Javier había vuelto. Entró en el apartamento con el rostro contraído por la ira. Ni siquiera me miró. Tiró su maletín al suelo y gritó: «Sofía, ¿qué demonios has montado? ¿Aquí? Mi madre acaba de llamarme. Está llorando. Dice que la has echado a ella y a todos los parientes de casa. No tienes respeto por mí ni por mi familia». Levanté los ojos hacia él. Mi mirada estaba absolutamente tranquila. No he echado a nadie. Solo he pedido a unos extraños que salieran de mi casa. Las palabras mi casa tuvieron el efecto de un paño rojo en un toro. Javier saltó hacia mí y gruñó: «¿Mi casa? Esta es nuestra casa. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que por ganar más que yo puedes despreciarme a mí y a toda mi familia?» Sí, despreciar, sonreí amargamente. Javier, pregúntate a ti mismo quién desprecia realmente a quién. ¿Sabes lo que tu madre vino a decirme hoy? Me dio a elegir. O renunciaba o me divorciaba. Quiere que me quede en casa y que tú me mantengas con tu sueldo de 2.000 euros al mes. ¿No te parece ridículo a ti mismo? Javier se quedó atónito, pero inmediatamente empezó a justificarse. Bueno, mamá, solo está preocupada por ti. Quiere que descanses, que no te agotes. Tenía buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? Salté, poniéndome cara a cara con él. ¿Buenas intenciones es apoderarse de mi tarjeta de crédito? Buenas intenciones es encerrarme en casa para que todos podáis controlarme y quitarme mi dinero? Javier, deja de hacerte el inocente. Eres su cómplice. ¿Qué tonterías estás diciendo?, gritó, intentando ahogar la verdad. ¿Tonterías? Cogí mi móvil y puse la grabación de audio de mi conversación con Isabel. Su voz estridente y calculadora llenó la silenciosa habitación. En cuanto renuncie, hay que confiscarle la tarjeta de crédito. Su sueldo es muy alto. Si se queda con el dinero, se le ocurrirá alguna otra tontería. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. Dio un paso atrás, tartamudeando. ¿Esto? Esto ha sido una trampa tuya. Provocaste a mamá. No necesito provocar a nadie. Ese es el verdadero rostro de tu madre, de tu familia y el tuyo también. No le di tiempo a recuperarse y le di el golpe final. El mes pasado me dijiste que te habían dado una prima y le compraste a mamá una pulsera de 2.000 euros como regalo para hacerla feliz. Pero el extracto de mi tarjeta de crédito muestra un cargo de exactamente esa cantidad, pues en la joyería. Hace 2 meses, tu hermano David volvió a perder en el juego. Dijiste que pediste prestados 2.500 euros a unos amigos para él, pero en realidad transferiste secretamente el dinero de mi cuenta de ahorros. ¿Creías que no me enteraría, Javier? Cada palabra mía era una prueba irrefutable, golpeando directamente su mentira. Javier estaba completamente destrozado. Se desplomó en el sillón, cubriéndose la cabeza con las manos, y no pudo decir una palabra. Su silencio fue la confesión más elocuente. Miré al hombre que tenía delante, al que un día amé, y ahora solo sentía desprecio y decepción. Todo quedó extremadamente claro. Este matrimonio
Había sido un fraude desde el principio. El silencio de Javier era opresivo. No negaba, no gritaba, solo se quedaba sentado, inmóvil como una estatua. Probablemente nunca imaginó que yo, su esposa, siempre mansa y que todo lo perdona, pudiera volverme tan afilada y decidida. Había acostumbrado demasiado a que yo siempre cediera, siempre en nombre de la llamada paz familiar, cerrando los ojos a todas sus transgresiones. Lo miré, sin una pizca de emoción en mis ojos. Javier, te he dado muchas oportunidades. Esperaba que cambiaras, que empezaras a pensar, que te convirtieras en un marido de verdad, el pilar de nuestra pequeña familia. Pero me equivoqué. No me elegiste a mí. Elegiste a tu familia, su codicia y sus mentiras. Elegiste ser un hombre mediocre, viviendo a expensas de su esposa, pero siempre haciéndote pasar por alguien importante. Diciendo esto, caminé tranquilamente hasta el escritorio, abrí el cajón y saqué una pila de papeles cuidadosamente doblada. Era la demanda de divorcio. La habías preparado 6 meses atrás. Aquel día en que descubrí que Javier había cogido secretamente mi dinero para invertir en algún negocio dudoso de su tío y lo había perdido todo. En aquel momento ya iba a presentarla, pero de nuevo me ablandé y de nuevo me engañé pensando que cambiaría. Pero hoy me di cuenta de que mi paciencia se había agotado. Coloqué la demanda de divorcio en la mesita de centro, justo delante de Javier. Las palabras impresas, demanda de divorcio, cayeron sobre su aturdida conciencia, como un martillo. ¿Qué es esto? Javier levantó la cabeza bruscamente. Su voz temblaba. El divorcio, respondí con un tono helado. Creo que ya no tenemos nada más de qué hablar. Tenemos pocos bienes en común, porque casi todo es mío. Este ático es mío. El coche también es mío. Tenemos una cuenta de ahorros conjunta, pero el dinero que hay en ella también es mío. No voy a exigir que me devuelvas lo que he gastado en tu familia estos 3 años. Considéralo el precio de mi estupidez. Solo tienes que firmar y nos separaremos pacíficamente. Javier miró la demanda, luego a mí. Había horror en sus ojos. Sofía, no hagas esto. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Una oportunidad? Sonreí irónicamente. ¿Cuántas oportunidades te he dado ya, Javier? ¿Las recuerdas? ¿Las valoraste? Es demasiado tarde. Viendo mi determinación, Javier cambió de táctica y pasó a las amenazas. No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. No voy a firmar. Nunca firmaré. Eres mi esposa y eres responsable de esta familia. ¿Responsabilidad? Lo miré directamente a los ojos. Mi responsabilidad no es mantener a toda tu familia. Si no firmas, no hay problema. Presentaré la demanda de divorcio unilateralmente con todas las pruebas que tengo. Grabaciones, audio, extractos bancarios, declaraciones de testigos. ¿Qué crees que decidirá? ¿El tribunal? ¿Crees que te irás con las manos vacías o que además tendrás que pagarme una indemnización? Mis palabras hicieron callar a Javier. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que tenía pruebas suficientes para hundirlo. En ese momento, su teléfono empezó a sonar incesantemente con notificaciones. Inconscientemente lo cogió. La expresión de su rostro cambió drásticamente, del pánico al horror extremo. Levantó los ojos hacia mí. Su voz era casi inaudible. ¿Qué has hecho? Tranquilamente, tomé un sorbo de agua. Nada especial. Solo he llamado al banco y he pedido cancelar permanentemente todas las tarjetas adicionales a tu nombre que yo había solicitado. Y también he retirado todo el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta y la he cerrado. A partir de este minuto, no podrás gastar ni un céntimo más de mi dinero. Este golpe fue verdaderamente mortal. Javier se quedó paralizado. Había vivido tanto tiempo con mi dinero que había olvidado cómo era ser independiente. Su sueldo, como yo sabía, iba casi todo para su madre. El dinero restante no era suficiente para su hábito de vivir a lo grande. Mi tarjeta de crédito era su
fuente de vida. Y ahora esa fuente había sido cortada sin piedad. El teléfono de Javier volvió a sonar. Esta vez era su madre. Seguramente ya había recibido la noticia de que su hijo había sido privado de financiación. Javier contestó la llamada con manos temblorosas. No necesitaba escuchar para entender lo que estaban gritando al otro lado de la línea. Solo observé en silencio esta escena caótica, sin sentir la menor emoción. La guerra acababa de empezar y yo estaba lista para todo. El pánico de Javier no duró mucho. Rápidamente fue reemplazado por la ira y la desesperación de un animal acorralado. Después de terminar la conversación, su madre saltó y, como un loco, salió corriendo por la puerta. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Me cambié a una ropa más cómoda y me preparé una taza de manzanilla para mantener la calma total. La necesitaría para lidiar con los espectáculos que vendrían. Como esperaba, no pasó ni media hora antes de que el timbre volviera a sonar. Pero esta vez no era un toque insistente, sino golpes sordos y furiosos, acompañados por los gritos de Isabel. «Sofía, abre ya. Víbora, abre. ¿Quieres llevar a toda nuestra familia a la ruina? Abre, te digo». El ruido atrajo rápidamente la atención de los vecinos. Las puertas de los apartamentos cercanos comenzaron a entreabrirse. Miradas curiosas se volvieron hacia mi casa. Sabía que eso era exactamente lo que Isabel quería. Quería usar la opinión pública, el sentimiento de vergüenza para presionarme. Pero había calculado mal. Yo ya no era aquella nuera sumisa de antes. Caminé lentamente hacia la puerta, pero no la abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Isabel estaba golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Su rostro estaba rojo de ira. Javier estaba a su lado, pálido como la muerte, intentando apartar a su madre, pero sin éxito. Encendí el sistema de interfono. Mi voz resonó clara y alta por el pasillo para que todos los vecinos pudieran oír. Isabel. Javier. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis haciendo tanto ruido aquí? Este es un edificio de lujo. No deberíamos molestar a los vecinos que están descansando. Al oír mi voz, Isabel gritó con renovada fuerza. ¿Todavía te atreves a hablar? Has bloqueado todas las tarjetas de tu marido. ¿Quieres que se muera de hambre? Eres su esposa y tratas así a tu marido. Sin vergüenza, sonreí amargamente. Mi voz permaneció tranquila. Mamá, no he bloqueado las tarjetas de mi marido. Solo he bloqueado las tarjetas adicionales emitidas desde mi cuenta. Javier tiene su propia tarjeta con su sueldo. Ah, se me olvidaba. Arrastré la palabra. El sueldo de Javier lo confisca usted cada mes para pagar las deudas de juego de David. Así que no tiene dinero para sus gastos. ¿Me equivoco? Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para ambos. Isabel se quedó muda, no esperando que yo me atreviera a lavar los trapos sucios en público. Javier estaba tan avergonzado que quería que se lo tragara la tierra. Desde los pragar a la tierra, apartamentos vecinos, oí susurros. Vaya, qué hombre tan guapo, pero vive a costa de su esposa. No me extraña que la madre sea tan escandalosa. Ha venido a exigirle dinero a la nuera, pobre Sofía, tan guapa y exitosa, y ha caído en una familia de aprovechados. Al darse cuenta de que la situación no le favorecía, Isabel cambió a la táctica de víctima. Se sentó en el suelo del pasillo y empezó a llorar y a lamentarse. «Oh, buena gente, qué desgracia. Hemos acogido una serpiente en casa, no una nuera. Ahora que es rica, desprecia a su marido, no respeta a su suegra. Y ahora quiere echar al marido de casa para traer amantes. Miren, todos miren», suspiré. Esta farsa era demasiado agotadora. Abrí la puerta lo justo para que mi voz se oyera. «Mamá, deje este espectáculo. Aquí vive gente educada. Saben distinguir la verdad de la mentira». Javier me dirigía a mi marido paralizado. «Te haré una última pregunta. Tu sueldo es de 2.000 euros al mes. ¿Sabes cuánto es la cuota mensual de la hipoteca de este ático? 3.000 euros. ¿Y cuánto va para los gastos de comunidad, internet, seguridad?
casi 600 euros más. Entonces, ¿con qué ibas a mantenerme? ¿O crees que puedo alimentarme de aire? Pronuncié cada número claramente, y cada número era como una bofetada invisible para Javier. En los últimos 3 años, ¿quién ha pagado todo esto? ¿Quién te ha comprado todo? Desde trajes de marca hasta relojes caros, para que pudieras presumir ante tus amigos. ¿Alguna vez te has parado a pensar dónde vivirías y qué harías si no fuera por mí? Javier bajó la cabeza, incapaz de decir una palabra. Isabel, viendo que su hijo estaba perdiendo, gritó aún más fuerte. Pero esta vez no le di oportunidad. Sé, lo digo por última vez. Esta es mi casa. Si no se van los dos inmediatamente, llamaré a seguridad. Si la seguridad no lo resuelve, llamaré a la policía por allanamiento de morada y alteración del orden público. Y entonces, me temo que no quedará nada de la reputación de su familia. Diciendo eso, cerré la puerta con un portazo, sin prestar más atención a su reacción. Oí a Javier intentando levantar a su madre. Oí sus murmullos, maldiciones, pero gradualmente todo quedó en silencio. El espectáculo había terminado. Sabía que aún volverían, pero estaba lista para las próximas batallas. Tras el torpe espectáculo de Javier y su madre, me di cuenta de que no podía limitarme a defenderme. Necesitaba pasar a la ofensiva, y para ello era necesaria la preparación más cuidadosa. La primera persona en la que pensé fue Elena, mi mejor amiga desde la universidad y ahora una de las mejores abogadas en procesos de divorcio y reparto de bienes en Madrid. Me reuní con Elena en una cafetería tranquila. Viendo mi aire exhausto pero mi mirada decidida, no hizo muchas preguntas. Simplemente me acercó en silencio un vaso de zumo de naranja y dijo: «Cuéntamelo, te escucho». Le conté todo. El ultimátum de Isabel, el dinero que desaparecía, misteriosamente, el circo de ayer en mi puerta. Le mostré las grabaciones de vídeo y audio. Cuanto más escuchaba a Elena, más serio se ponía su rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un buen rato, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente, me miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: «Sofía, lo primero que tienes que hacer ahora es reunir y sistematizar todas las pruebas. No solo las cantidades que Javier transfirió en secreto, sino absolutamente todo lo que gastaste en su familia en estos 3 años». «Absolutamente todo». Me sorprendí. «Sí, absolutamente todo», enfatizó Elena. «El dinero que les diste a sus padres en Navidad, el dinero para ropa y medicinas para ellos, el dinero para sus viajes a las Canarias, el dinero para pagar las deudas de David, el dinero para reformar la casa de campo del tío Antonio. Todo lo que pueda ser probado con extractos bancarios y recibos, debes listarlo. Debes demostrar al tribunal que no solo fuiste la principal proveedora de tu familia, sino que también mantuviste a toda la extensa familia de tu marido. Esto será una gran ventaja en el tribunal. Probará tu contribución y la traición y el parasitismo de ellos». Las palabras de Elena me mostraron un camino claro. Esa noche volví a casa. Empecé a trabajar como una contable involuntaria. Accedí a las áreas personales de todos mis bancos y meticulosamente descargué los extractos de los últimos 3 años. Revisé correos electrónicos con confirmaciones de pedidos. Busqué recibos antiguos guardados en cajones. Cuanto más trabajaba, más sorprendida me quedaba. Los números que aparecían en la hoja de cálculo de Excel eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Pagué el viaje de toda su familia a las Canarias, casi 6.000 euros. Pagué el tratamiento de su padre en una clínica privada por más de 10.000 euros. Le di a David, ese hermano inútil, dinero prestado en innumerables ocasiones para cubrir deudas de juego. En total, más de 20.000 euros. Además de muchos otros pequeños gastos que nunca llegué a contar. Cuando el valor final apareció en la pantalla, apenas podía respirar. Casi 100.000 euros. En solo 3 años, invertí casi 100.000 euros en esa familia,
en una familia que nunca me consideró verdaderamente como suya. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por el dinero, sino por el dolor de mi propia estupidez y ceguera. Sacrifiqué tanto para recibir a cambio solo desprecio y un cortada, intento descarado de robarme. En ese momento, mi teléfono sonó, el número de Isabel. Respiré hondo, sequé las lágrimas, pulsé el botón de responder y no olvidé activar la grabación de la conversación. Al otro lado de la línea, la voz de Isabel era melosamente dulce, completamente diferente a su habitual manera agresiva. «Sofita, hija, ¿es mamá?» «Sí». «La escucho», mamá, respondí fríamente. «Sofita, lo que pasó el otro día fue en el calor del momento. No te enfades conmigo, ¿vale? Solo estoy preocupada por ti». «Y Javier», empezó su cantinela familiar. «Javier es un tonto, tú eres la esposa, sé más sabia. Perdónalo esta vez». Me quedé en silencio, esperando ver qué truco haría esta vez. El caso es que ahora tengo algunas dificultades económicas. Javier me dio su sueldo para pagar las deudas de David. Y este mes, los acreedores están presionando mucho. Faltan unos cuantos miles. Quizás podrías prestarme un poco. Y luego le digo a Javier que te lo devuelva todo. «Ah, hija». Casi me río. Su plan era demasiado obvio. Fingir arrepentimiento para pedir dinero prestado. Pero no sabía que acababa de proporcionarme pruebas irrefutables. Sonreí, manteniendo un tono tranquilo. «Ah, sí. Pensaba que el sueldo de Javier era para sus gastos personales. Resulta que usted se lo queda todo para pagar las deudas de David. Pobre Javier. Trabaja tanto y no tiene dinero para sus gastos». Isabel, al otro lado de la línea, se quedó en silencio, aparentemente dándose cuenta de que había hablado de más. Intentó corregirse apresuradamente. No es eso lo que quería decir. Pero no le di oportunidad. «Sabe, mamá, ahora estoy ocupada. Y en cuanto al dinero, arréglelo con Javier. Voy a colgar». Interrumpí la llamada sintiendo un extraño alivio. Un extracto detallado de 100.000 euros. Una grabación de audio donde Isabel admite coger todo el sueldo de su hijo. Las pruebas estaban en mis manos. Ahora la palabra la tenía la ley. En los días siguientes, me concentré totalmente en el trabajo y en la preparación para la batalla legal. Trabajaba como una máquina, con una eficiencia sorprendente. Quizás al liberarme de la carga llamada familia del marido, mi mente se había vuelto más clara y afilada. La dirección y los colegas notaron mi cambio. No hicieron preguntas innecesarias, pero siempre me apoyaron con miradas comprensivas y gestos silenciosos. La jefa de recursos humanos incluso me llamó específicamente y me dijo que si necesitaba vacaciones para resolver asuntos personales, la empresa siempre estaría dispuesta a ayudar. Su amabilidad me reconfortó y me dio fuerzas. Pensé que Javier y su madre continuarían causando escándalos, pero para mí, sorpresa, todo estaba extraordinariamente tranquilo. Quizás después de la vergüenza pública ante los vecinos, entendieron que la táctica del chantaje y los escándalos ya no funcionaba conmigo. O quizás estaban preparando en secreto un nuevo plan. Pero me equivocaba. Este silencio era solo la calma antes de la tormenta. Una noche, cuando salía de la oficina, una figura familiar ya me esperaba en la puerta. Era Javier. Parecía más exhausto y patético de lo que podría haber imaginado. El traje de marca que siempre llevaba estaba arrugado. La barba sin afeitar y el pelo, siempre perfectamente peinado con gomina. Ahora estaba desordenado. Había adelgazado visiblemente, con ojeras oscuras bajo los ojos. Parece que los días sin mi tarjeta de crédito fueron una verdadera tortura para él. Al verme, Javier corrió hacia mí, bloqueando mi camino. «Sofía, Sofía, espera. Necesito hablar contigo». Me detuve, cruzando los brazos sobre el pecho, y lo encaré fríamente. «¿Todavía tenemos algo de qué hablar? Sofía», por favor, tartamudeó Javier con voz suplicante. «Lo sé, me equivoqué. La culpa es toda mía. Fui muy débil de carácter. No supe protegerte.
perdóname. Esta vez, por favor. Vamos, empecemos de nuevo. Te lo prometo. Cambiaré. No, dejaré que mamá y los demás te traten así nunca más. Extendió la mano para coger la mía, pero di un paso atrás, esquivándolo. ¿Empezar de nuevo? Sonreí amargamente. Mi sonrisa estaba llena de sarcasmo. Javier, ¿sabes cuántas veces me has dicho ya esa frase? Cada vez que te equivocabas, cada vez que me engañabas, decías eso. Y cada vez, como una tonta, te creía. Pero ya no más. Esta vez es diferente, Sofía. Esta vez te lo digo de todo corazón, intentó convencerme. Había desesperación en sus ojos. No puedo vivir sin ti. Estos últimos días es como si me hubiera perdido. Sin ti no soy nada. ¿No puedes vivir sin mí o sin mi dinero? Pregunté directamente, sin ninguna piedad. Javier, deja este espectáculo. Estoy muy cansada. Todo entre nosotros terminó el día que te pusiste del lado de tu madre para forzarme a renunciar. El amor, la confianza, todo murió. Mis crueles palabras dejaron atónito a Javier. Me miró con una expresión de ofensa e incredulidad. Probablemente todavía se engañaba con la idea de que si se disculpaba, yo me ablandaría y lo perdonaría de nuevo, como antes. En ese momento, algunos de mis colegas salieron de la oficina. Nos miraron con sorpresa, pero rápidamente entendieron lo que estaba pasando. Una de las colegas, con la que tenía una relación amistosa, se acercó, me cogió del brazo y dijo: «Sofía, el jefe te está buscando en el aparcamiento. Vamos». Era mentira, pero sabía que estaba tratando de ayudarme a salir de esa situación embarazosa. Asentí, lanzando una última mirada fría y decidida a Javier. Todo lo demás lo discutiremos en el juzgado. Diciendo eso, me di la vuelta y me fui con mi colega, dejando a Javier solo en medio del flujo de gente. No miré hacia atrás, pero sentí su mirada desesperada siguiéndome. Sus súplicas eran demasiado tardías. Nuestro barco se había hundido, y yo nunca volvería para salvar a quien lo hundió. Pensé que después de mi rechazo abrupto y público en la oficina, Javier entendería que debía retirarse. Pero su insistencia y desfachatez superaron todas mis expectativas. No se rindió, me siguió. Cuando entré en el aparcamiento subterráneo de nuestro edificio, tuve una sensación de ansiedad. En el espejo retrovisor, vi un taxi familiar que me seguía lentamente. Aparqué a propósito en el rincón más alejado, donde había menos cámaras de vigilancia. Quería acabar con esto de una vez por todas, sin espectadores ni susurros. En cuanto apagué el motor y abrí la puerta, Javier corrió y bloqueó mi salida. Su rostro ya no tenía esa expresión patética y suplicante de antes. En su lugar, había rabia y resentimiento de un animal acorralado. «Sofía, ¿por qué me haces esto? ¿Te gustó humillarme delante de tus colegas?», gruñó. Su voz resonó en el pura, silencioso aparcamiento. Cerré la puerta del coche con calma y, apoyándome en ella, le miré a la cara. «Yo no te humillé. Te humillaste tú solo. Si no hubieras venido a buscarme, si no hubieras montado ese espectáculo patético, nadie habría prestado atención». Javier se ahogó de rabia. Se acercó, apretando los puños. «Te he dicho que me equivoqué. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad? ¿Sabes que mi madre ha llorado todos estos días? ¿Sabes que toda mi familia está hecha un caos por tu culpa? Ah, ¿de verdad?». Curvé los labios. «¿Y pensasteis en mis sentimientos cuando tu madre y toda la familia vinieron a mi casa para insultarme y forzarme a renunciar? ¿Pensasteis en mis sentimientos? Cuando secretamente cogías mi dinero para mantener a tu familia, ¿pensaste en mis sentimientos? No me hables más de responsabilidad, Javier. No tienes ese derecho. Hice todo eso solo por el bien de la familia». Javier todavía intentaba argumentar. «¿El bien de la familia?». Me reí. La risa era fría y amarga. «O por el bien de tu mediocridad y pereza. Dices que me amas, pero ¿qué has hecho por mí? Además de quitarme mi dinero y crearme un problema tras otro».
Al darse cuenta de que los argumentos no funcionaban, Javier pasó a la audacia. De todas formas, sigues siendo mi esposa, y tus bienes son mis bienes. No, tienes derecho a echarme así. En este punto, me di cuenta de que no había nada más que decir. Las palabras perdieron su sentido. Solo pruebas irrefutables podrían hacerlo callar. Abrí mi bolso y saqué una gruesa pila de papeles que la abogada Elena me había ayudado a preparar. Eran todos los extractos de transacciones sospechosas de mi cuenta y de nuestra cuenta conjunta en los últimos 3 años. Le arrojé silenciosamente la pila a la cara. Las hojas blancas se esparcieron y cubrieron el frío suelo de hormigón del aparcamiento. Javier se quedó atónito. Se agachó y cogió una hoja. La expresión de su rostro cambió instantáneamente. En marzo del año pasado, transferiste 2.500 euros a tu madre, diciendo que era para la reforma de la cocina, pero en realidad fue para que tu hermano pagara deudas de apuestas deportivas. En julio del año pasado, transferiste 3.500 euros a la cuenta de tu tío, diciendo que era una inversión conjunta, pero en realidad era para que él comprara un terreno a su propio nombre. En diciembre del año pasado, sacaste 1.200 euros en efectivo, alegando que era para resolver asuntos de trabajo, pero en realidad usaste ese dinero para comprar regalos para la familia de tu tía. Pronuncié cada cantidad claramente. Cada palabra mía era como un martillo golpeando los restos de su amor propio. Temblaba, las hojas cayendo de sus manos. Y eso no es todo, Javier. En total, en 3 años, me transferiste secretamente casi 50.000 euros. ¿Creías que no sabía nada? ¿Creías que era una tonta tan fácil de engañar? Me acerqué a él y le susurré al oído palabras que le provocaron un escalofrío en la espalda. Ah, y una cosa más. Todas tus conversaciones telefónicas con tu madre, su plan para apoderarse de mis bienes. También lo grabé todo. ¿Quieres escucharlo? Este último golpe destrozó a Javier por completo. Cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino porque verdad desnuda y cruel había sido revelada. Había perdido. Perdió, estrepitosamente. Miré al hombre caído a mis pies, sin sentir una pizca de pena. Me di la vuelta, abrí la puerta del coche, entré y arranqué el motor. El rugido del motor rompió el siniestro silencio del aparcamiento. Me fui, dejando a Javier solo con una pila de pruebas de su culpa, con la verdad que nunca más podría negar. El espectáculo tenía que terminar. Tras la exposición en el aparcamiento subterráneo, Javier desapareció por completo de mi vida. No hubo más llamadas ni escenas de súplica. Pensé que, finalmente, había entendido su situación y se había conformado con la realidad. Pero este silencio resultó ser el presagio de una tormenta aún más fuerte. Aproximadamente una semana después, tarde en la noche, cuando ya me estaba preparando para dormir, mi teléfono vibró locamente. Un número desconocido. Generalmente no contesto esas llamadas, pero una intuición me dijo que debía hacerlo. Diga, al otro lado de la línea, la voz era ronca y débil, interrumpida por una respiración pesada y sollozos. Tardé un momento en darme cuenta de que era Javier. ¿Qué ha pasado?, pregunté sin emoción alguna. Sofía, sálvame. Salva a mamá. Javier empezó a llorar, abandonando toda dignidad masculina. En mi empresa hay una reestructuración. Despidos. Yo estoy en la lista de despidos. Dijeron que mi estado mental ha sido inestable últimamente. La productividad ha caído. Me quedé en silencio. Tarde o temprano esto tenía que pasar. Un hombre tan mediocre y dependiente como él no podría mantenerse a flote sin mi apoyo. Viendo que estaba en silencio, Javier entró en pánico aún más. Casi gritó al teléfono. Y eso no es lo peor, Sofía. Mamá. Mamá se enteró de que me van a despedir pronto. Se sintió tan mal que se desmayó. La llevaron al hospital. Los médicos dicen que tuvo un microinfarto cerebral.
necesita ser ingresada urgentemente para pruebas y tratamiento. La cuenta preliminar ya es de 10.000 euros. Sofía, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero ahora? 10.000 euros. Para mí no era una cantidad tan grande, pero saliendo de la boca de Javier sonó absurdamente ridícula. Recordé cómo él y su madre gastaban mi dinero sin el menor remordimiento. Recordé la ropa de marca, los viajes de lujo, y ahora unos míseros 10.000 euros para tratamiento podían ponerlos en apuros. Sofía, te lo suplico. Te lo pido de rodillas. La voz de Javier al otro lado de la línea se transformó en una súplica desesperada. Préstamelo, por favor, por última vez. Te lo juro. Trabalharé como un burro para devolvértelo todo. Solo, esta vez. Salva a mi madre. Si le pasa algo, no lo soportaré. Nuevamente usó a su madre como escudo. Nuevamente apeló a la piedad. Un truco, viejo y despreciable. Pero esta vez mi corazón era de piedra. No sentía pena ni rabia, solo un vacío y un cansancio. Respiré hondo, tratando de hacer que mi voz sonara lo más tranquila y fría posible. Javier, ¿recuerdas lo que me dijo tu madre? Dijo que la principal obligación de una mujer es cuidar de la familia de su marido. Dijo que mi trabajo era una tontería. Dijo que eras perfectamente capaz de mantenerme. Hice una pausa para que cada palabra mía llegara a su conciencia. Ahora tu madre está en el hospital. Tú, como hijo, como cabeza de familia, cuida de ella tú mismo. Esta es tu responsabilidad, no la mía. Sofía, no puedes ser tan cruel, gimió Javier. Cruel. Sonreí, pero la risa no salió. Vosotros fuisteis los verdaderamente crueles. ¿Pensasteis en mí cuando planeabais apoderaros de mis bienes? ¿Pensasteis en mí cuando me insultasteis y me coaccionasteis? No tienes dinero. Vende la casa de campo de tu familia. Pide prestado a los parientes a los que tanto ayudé. No me llames más. A partir de ahora, no hay nada más entre mi familia y la tuya. Diciendo eso, no le di a Javier la oportunidad de responder. Colgué el teléfono y con firmeza. Poco después, bloqueé su número. Me quedé en la oscuridad de la habitación, mirando las luces de la ciudad nocturna. Mi alma estaba sorprendentemente tranquila. Su desesperación ya no podía afectarme. La puerta al pasado estaba cerrada y nunca más miraría hacia atrás. Cuando el camino de la súplica fue bloqueado, la naturaleza terca y atrevida de Isabel prevaleció de nuevo. Decidió jugar su última carta. Una carta que, en su opinión, debería destruirme. Armar un escándalo en mi trabajo. Era un lunes por la mañana. El ambiente de trabajo era tenso. Estaba dirigiendo una reunión con el equipo sobre el lanzamiento de un nuevo producto cuando recibí una llamada de la seguridad del primer piso. Señorita García, hay un grupo de personas haciendo ruido aquí abajo. Dicen que son sus parientes y quieren verla. Están gritando, montando un escándalo. No podemos calmarlos. Mi corazón no vaciló. Sabía quiénes eran. De acuerdo. Reténganlos ahí. Díganles que bajo ahora. Dije tranquilamente a mi equipo. Continúen, por favor. Tengo un pequeño asunto personal. Vuelvo en 15 minutos. No fui con las manos vacías. Pasé por mi mesa, cogí mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth que suelo usar para música. Sabía que me esperaba un gran espectáculo y necesitaba el atrezo apropiado. En cuanto salí del ascensor, la escena caótica se presentó ante mis ojos. Isabel estaba sentada en el suelo, en el centro del vestíbulo, con el pelo desgreñado. Golpeaba con las manos el brillante suelo de mármol y se lamentaba en voz alta. Gente buena, miren. Mi nuera desagradecida se ha enriquecido y desprecia a su marido, ha abandonado a su suegra enferma. Vean el verdadero rostro de su jefa de departamento. A su lado, la ya conocida tía Carmen y el tío Antonio se apresuraban, asintiendo a todo y contando los sufrimientos de su familia y mi crueldad. Varios otros
parientes lejanos estaban alrededor, formando un muro humano e impidiendo el paso a los guardias de seguridad. Muchos empleados y clientes de la empresa se detuvieron a mirar. Los susurros se hacían cada vez más fuertes. Al verme, Isabel pareció ganar nuevas fuerzas. Me señaló con el dedo y gritó aún más fuerte: ahí está la víbora. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Tu suegra está en una cama de hospital por tu culpa. Tu marido lo ha perdido, todo por tu culpa. ¿Estás satisfecha? ¿Feliz? No vacilé. Me acerqué tranquilamente y me detuve a unos metros de ellos, a una distancia segura. No dije nada, solo encendí silenciosamente el altavoz Bluetooth y lo conecté a mi teléfono. Todo el vestíbulo se quedó en silencio con curiosa expectación. Y entonces, del altavoz, una voz estridente y familiar sonó, claramente audible hasta la última palabra. En cuanto renuncie, hay que confiscarle la tarjeta de crédito. Su sueldo es muy alto. Si el dinero se queda, con ella se le ocurrirá alguna otra tontería. Dámelo a mí, a la dueña. Le daré una asignación para sus gastos de bolsillo cada mes, y con eso le bastará. Era la voz de Isabel, de aquella misma grabación de audio. Su rostro se contorsionó. La sonrisa victoriosa se congeló en sus labios, reemplazada por un horror extremo. Tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tú. No le di tiempo a recuperarse, y la siguiente grabación sonó. Esta vez era la voz de la tía Carmen. Eso es, hermana, tienes que enseñarle cuál es su lugar. Una mujer, por muy inteligente que sea, debe estar siempre un escalón por debajo del marido. Y deja que los hombres controlen el dinero. Es más seguro. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Las miradas que antes me habían mirado con duda, ahora estaban fijas en la familia de Javier, llenas de desprecio y repulsa. Tú lo has falsificado todo. Lo has editado, gritó Isabel desesperada, intentando negar lo obvio. Sonreí fríamente. Si lo he falsificado o no, mamá, podemos pedirle a la policía que haga un peritaje. Esta grabación de audio, junto con el vídeo de usted y sus parientes amenazándome en mi casa, ya ha sido entregada a mi abogada. Solo quería mostrar a todos los presentes quién es el verdadero actor aquí y quién es el lobo con piel de cordero. Me volví hacia la multitud y dije en voz alta y clara: señoras y señores, mi nombre es Sofía. Esta es mi exsuegra y su familia. Han venido aquí hoy no porque yo sea una desagradecida, sino porque he cortado el flujo financiero del que me han estado quitando dinero durante los últimos 3 años. Quieren destruir mi reputación para forzarme a mantenerlos de nuevo. Todas las pruebas las presentaré en el juzgado. Gracias por su atención. Diciendo eso, hice una señal a seguridad. Esta vez nadie los detuvo. Los guardias altos y fuertes se acercaron rápidamente y escoltaron a la familia de Isabel, paralizada de vergüenza, fuera del edificio. Ya no gritaba, solo caminaba cabizbaja, bajo los susurros y miradas de desprecio de todos los que la rodeaban. El espectáculo terminó en un fracaso total y humillante para sus instigadores. Me di la vuelta y fui directamente al ascensor. Mi alma estaba sorprendentemente tranquila. Sabía que a partir de ese momento nunca más se atreverían a molestarme. Tras la fracasada actuación en mi oficina, la familia de Javier guardó un punto con Mintáez, silencio absoluto. Probablemente la humillación pública fue un golpe demasiado fuerte que quebró definitivamente su audacia. Unos días después, recibí una invitación del juzgado de primera instancia. Javier y yo fuimos convocados a un procedimiento de mediación previo al juicio en el caso de divorcio. Finalmente, llegó ese día. Fui al juzgado con Elena. Contrariamente a mis expectativas de un lugar austero, la sala de mediación era pequeña y sencilla. Javier había llegado antes y estaba sentado solo en un rincón. Parecía aún más patético que en nuestro último encuentro. El rostro demacrado, la mirada vacía, la ropa descuidada.
Ya no era el hombre bien cuidado y seguro de sí mismo que yo había conocido. La ruina estaba escrita en cada rasgo de su rostro. Al vernos a Elena y a mí, Javier solo levantó los ojos por un momento, y luego los fijó en el suelo de nuevo, sin atreverse a encontrar mi mirada. La jueza que dirigía el procedimiento era una mujer de mediana edad, con un rostro amable pero una mirada muy perspicaz. Revisó nuestro caso, luego levantó los ojos hacia nosotros dos y dijo suavemente: Sofía, Javier, el juzgado ha recibido la demanda de divorcio unilateral de Sofía. De acuerdo con el procedimiento, hoy realizamos una audiencia de mediación para darles una oportunidad de reconsiderar, de restablecer las relaciones familiares. El matrimonio es un paso serio, y su disolución es siempre triste, especialmente cuando son tan jóvenes. Habló mucho sobre el significado de la familia, sobre el deber conyugal, sobre la necesidad de darse una oportunidad el uno al otro. Escuché en silencio, sin interrumpir. Respetaba los procedimientos legales, pero cuando preguntó sobre mis intenciones, respondí con firmeza y decisión: Señoría, no tengo ningún deseo de mediación. Mi decisión de divorciarme ha sido cuidadosamente meditada. Todos mis sentimientos y confianza en Javier se han agotado. Solo pido al tribunal que formalice nuestro divorcio lo antes posible. La jueza me miró, luego a Javier. ¿Y usted, Javier? ¿Cuál es su opinión? Solo entonces Javier levantó la cabeza. No me miró a mí, sino a la jueza, y dijo, suplicante: Señoría, no quiero divorciarme. Lo sé. Cometí muchos errores, pero todavía amo a mi esposa. Pido al tribunal que nos dé más tiempo. Incluso en tal situación, seguía actuando. Casi me río. ¿Tiempo para qué? Si se me permite preguntar, intervino Elena como mi abogada. Su voz era profesional, fría. Mi clienta ha tomado una decisión final. Prolongar el proceso solo traerá más sufrimiento a ambas partes. Si Javier realmente tiene sentimientos, debe respetar la decisión de Sofía y dejarla ir. Presionado por mi abogada, Javier decidió usar su última carta. Con manos temblorosas, sacó de su maletín una pila de documentos médicos y los colocó sobre la mesa. Señoría, mi madre. Mi madre fue ingresada recientemente en un hospital con un ictus. Su salud es muy frágil. El médico dijo que no puede sufrir ningún shock. Si nos divorciamos ahora, temo que no lo soporte. Pido al tribunal, por favor, que se ponga en la situación de mi familia, que nos dé un aplazamiento. La jueza dudó un poco y cogió los documentos para examinarlos. Miré a Elena. Ella asintió casi imperceptiblemente. Sabía lo que hacer. Señoría, me levanté. Mi voz era tranquila pero firme. Primero, la enfermedad de la madre de Javier es lamentable, pero no es una base legal para aplazar nuestro divorcio. Este matrimonio ya no puede salvarse, y su prórroga es solo un autoengaño. Segundo, miré directamente a Javier. Fue su madre quien me dio el ultimátum: trabajo o divorcio. Fue ella quien quiso que este matrimonio terminara. ¿Por qué ahora usa su salud como motivo para mantenerlo? Continué sin darle la oportunidad de decir una palabra. Tercero, y lo más importante, tengo pruebas de que Javier y su familia me sometieron sistemáticamente a abuso psicológico, me engañaron y se apropiaron de mis bienes durante un largo periodo. Si Javier no accede a firmar la demanda, exigiré la apertura de un proceso separado, y entonces no será solo un divorcio. Mis palabras fueron como un trueno para Javier. Su rostro se puso mortalmente pálido. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que tenía pruebas suficientes para hundirlo a él y a toda su familia. La jueza, viendo el cambio en el rostro de Javier, también entendió la esencia del problema. Dejó los documentos médicos a un lado y dijo con una voz más severa: Javier, el tribunal tiene en cuenta el estado de salud de su madre. Sin embargo, eso no es una base legal para aplazar el divorcio cuando una de las partes ha tomado una decisión firme. Si realmente
no pueden restablecer la relación. Es mejor resolver este asunto de una vez por todas. Todos los caminos de retirada estaban cortados. Javier se desplomó en la silla. Su apariencia era deprimida. Entendió que había perdido por completo. Al final, bajo la presión del tribunal y de la abogada, con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó el acuerdo de divorcio. Cuando se puso la última firma, sentí un enorme alivio extenderse por todo mi cuerpo. 3 años de infierno habían terminado oficialmente. Me levanté junto con Elena, hice una reverencia a la jueza y salí de la sala, sin mirar hacia atrás ni una sola vez al hombre que un día fue mi marido. La puerta se cerró detrás de mí, poniendo un punto final al capítulo más oscuro de mi vida. El divorcio se finalizó, pero mi batalla aún no había terminado. La sesión más importante estaba por venir, el tribunal de reparto de bienes y cobro de indemnización. No necesitaba nada de Javier, pero estaba decidida a recuperar los casi 50.000 euros que me había robado en secreto, además de recibir una indemnización por daños morales. El día del juicio, la atmósfera era mucho más tensa que en la audiencia de mediación. Javier había contratado a un abogado, un hombre de mediana edad con un aire bastante astuto. Al vernos a Elena y a mí, este abogado incluso sonrió con desafío. La sesión comenzó. Después de que el juez anunciara el motivo, Elena, representando mis intereses, expuso clara y lógicamente todas nuestras exigencias. Presentó un extracto detallado de todas las cantidades que Javier había transferido, con documentos bancarios autenticados adjuntos. También presentó pruebas de abuso psicológico por parte de la familia de Javier, incluyendo grabaciones de audio y video. Nuestras exigencias eran claras. Javier debía devolver toda la cantidad apropiada y pagar una indemnización por daños morales por valor de 10.000 euros. Cuando Elena terminó, fue el turno del lado de Javier. Su abogado se levantó y, sin prisa en refutar nuestras pruebas, dio un golpe inesperado. Señoría, dijo, con voz confiada, disentimos categóricamente de estas acusaciones infundadas. Mi cliente, Javier, no se apropió de ningún bien de Sofía. Al contrario, fue la propia Sofía quien se involucró en la ocultación de bienes comunes. Un susurro recorrió la sala. Elena y yo nos miramos con sorpresa, pero mantuvimos la calma. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, pero no esperaba una mentira tan descarada. El abogado continuó, levantando una carpeta de documentos. Tenemos pruebas que solo una semana antes de presentar la demanda de divorcio, Sofía transfirió una gran cantidad, 10.000 euros, a la cuenta de una tal Elena. Y, señoría, esta persona no es otra que la respetable abogada sentada frente a usted, señaló a Elena con un aire triunfante. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mi amiga. Javier también levantó la cabeza. Un débil rayo de esperanza brilló en sus ojos. Este es un claro intento de connivencia con el objetivo de ocultar activos antes del divorcio para evitar su reparto legal. Pedimos al tribunal que tenga en cuenta este hecho y rechace todas las exigencias del demandante, concluyó el abogado con aire de presunción. La atmósfera en el tribunal se tensó. El juez miró a Elena con interrogación. Sí, esta acusación era cierta. No solo yo estaría en desventaja, sino que la reputación de Elena como abogada se vería seriamente perjudicada. Pero, contrariamente a sus expectativas, Elena no mostró la menor preocupación. Se levantó tranquilamente y sonrió suavemente, una sonrisa profesional y segura. Señoría, agradezco al colega por plantear esta cuestión. De hecho, mi clienta, Sofía, me transfirió la cantidad de 10.000 euros en el periodo indicado. La admisión de Elena hizo que Javier y su abogado sonrieran aún más, presuntuosamente. Pero sus sonrisas se desvanecieron rápidamente cuando Elena continuó. Sin embargo, esto de ninguna manera constituye ocultación de activos. Elena colocó sobre la mesa del juez otra carpeta de documentos cuidadosamente cosida. Este es un contrato de gestión de inversiones entre Sofía y yo, celebrado hace 2 años y autenticado ante notario. De acuerdo con este contrato,
Sofía me confía, como persona física e inversora, el uso de parte de sus ingresos para invertir en valores mobiliarios e inmuebles. La cantidad de 10.000 euros fue una de las cuotas planificadas en el marco de este contrato. Todas las operaciones son legales, transparentes y están probadas por documentos. Elena continuó. Su voz se volvió más firme. Además, pido al tribunal que observe que los ingresos mensuales de mi clienta son de varios miles de euros. La inversión de 10.000 euros, en comparación con su patrimonio e ingresos totales, es insignificante. Alegar que Sofía ocultó una cantidad tan pequeña para eludir sus obligaciones con su marido, que no hacía ninguna contribución económica y además vivía a sus expensas. Es un argumento completamente absurdo y ridículo. La respuesta afilada y bien fundamentada de Elena cambió completamente la situación. El rostro del abogado de Javier, de victorioso, se tornó mortalmente pálido. No esperaba que estuviéramos tan bien preparados. Su sucio plan para denigrarme fue un fracaso rotundo en pleno tribunal. El último rayo de esperanza de Javier se apagó. Se quedó sentado con la cabeza baja, exudando una desesperación total y absoluta. Tras la poderosa respuesta de Elena, un silencio reinó en la sala. El abogado de Javier se quedó paralizado, incapaz de decir una palabra. Sudor frío brotó en su frente. Todos sus intentos de dar la vuelta a la situación se estrellaron contra pruebas irrefutables y una lógica de hierro. Elena no le dio al oponente tiempo para recuperarse. Volvió a la cuestión principal. Su voz sonaba ponderada y segura. Señoría, después de haber aclarado la falta de fundamento de las acusaciones de la parte demandada, me gustaría volver a nuestras exigencias. Tenemos extractos bancarios completos y autenticados que prueban que el ciudadano Javier transfirió sistemática y secretamente dinero de la cuenta de su esposa, Sofía, a las cuentas de su madre, Isabel, y de su hermano, David. La cantidad total calculada por nosotros es de 49.850 euros. Elena levantó bien alto la carpeta de documentos, abriendo la última página con la tabla final destacada en negrita. Esto constituye una apropiación indebida de bienes durante el matrimonio y una violación grave del Código de Familia. Estas acciones no solo causaron daños materiales, sino que también son un fraude, una traición que causó un profundo trauma moral a mi clienta, continuó, su mirada aguda fija en Javier. Además, tenemos pruebas de que Isabel y otros miembros de la familia acudieron repetidamente al apartamento y al lugar de trabajo de Sofía para crear escándalos, insultarla, amenazarla y forzarla de renunciar con el objetivo de apoderarse de todos sus ingresos. Estas acciones afectaron seriamente la salud, el estado de ánimo y la reputación de mi clienta. Por lo tanto, la solicitud de indemnización por daños morales por valor de 10.000 euros es totalmente justificada, justa y razonable. El lado de Javier no pudo presentar un solo contraargumento de peso. Todas las pruebas estaban en su contra. Su abogado solo podía murmurar frases débiles como ¿fueron regalos voluntarios entre los cónyuges? ¿O Sofía estaba de acuerdo? Pero no tenía un solo documento o testigo para confirmarlo. Tras los debates, el tribunal anunció un receso para dictar sentencia. Elena y yo nos quedamos sentadas en nuestros lugares, ambas en silencio. No estaba preocupada porque estaba segura de que la justicia estaba de mi lado. Solo sentía un profundo cansancio tras la larga lucha. Unos 20 minutos después, el tribunal regresó. La jueza, la misma mujer de mediana edad con el rostro amable, ahora parecía muy severa. Cogió la sentencia y comenzó a leerla en voz alta y clara. Habiendo examinado todos los materiales del caso, las pruebas presentadas por las partes y escuchando los debates, el tribunal establece. Analizó cada punto, desde la definición de bienes privativos y comunes hasta los actos de fraude y apropiación por parte de Javier. Cada palabra de la jueza era como un martillo, rompiendo las últimas lanzas del demandado.
Las acciones del ciudadano Javier constituyen una violación grave de los deberes conyugales, una manifestación de infidelidad, falta de respeto y negligencia en relación con la propiedad conjunta. Las cantidades que el ciudadano Javier transfirió arbitrariamente a su madre, hermano, sin el consentimiento de su esposa, son un acto de apropiación de bienes. En consecuencia, la solicitud de Sofía para la devolución de los bienes es totalmente justificada. En cuanto a la solicitud de indemnización por daños morales, el tribunal, considerando que las acciones de Javier y su familia tuvieron un impacto negativo en el honor, la dignidad y el estado de ánimo de Sofía, considera esta solicitud también parcialmente procedente. Finalmente llegó el momento más importante. Con base en los artículos de los Códigos Civil y de Familia del Reino de España, el tribunal decide estimar las demandas de Sofía, condenar a Javier a devolver a Sofía los fondos por valor de 49.850 euros, condenar a Javier a pagar a Sofía una indemnización por daños morales por valor de 10.000 euros. El valor total a pagar por Javier a favor de Sofía es de 50.850 euros. 50.850 euros. Ese número que resonó en la sala hizo que Javier se tambaleara como si estuviera a punto de caer. Su rostro se puso blanco como el papel. Pero eso no fue todo. La jueza miró al lugar de los oyentes, donde Isabel estaba, sentada. Con voz severa, añadió: además, el tribunal observa el comportamiento inadmisible de la ciudadana Isabel, expresado en la violación del orden en la sala del tribunal. El tribunal emite una advertencia a la ciudadana Isabel. En caso de repetición de tales acciones, será responsabilizada por desacato al tribunal. Al oír su nombre, Isabel saltó, señaló con el dedo a los jueces y gritó: injusto, estáis todos comprados. ¿Qué tribunal es este? Devolvedme a mí. Hijo. Inmediatamente, 2 agentes judiciales presentes en la sala se acercaron rápidamente y sacaron a Isabel. Sus gritos y maldiciones se fueron apagando y, finalmente, silenciaron tras la puerta. El juicio había terminado. La justicia había prevalecido. Respiré hondo, sintiendo como si una piedra que me había estado presionando todos estos años hubiera caído de mis hombros. Me volví hacia Elena. Me estaba sonriendo. Hemos ganado. Habíamos ganado no solo en el tribunal, sino que habíamos recuperado nuestro honor y libertad. La decisión del tribunal fue una sentencia de muerte para Javier y su familia. La cantidad de casi 60.000 euros era impensable para un hombre que acababa de perder su trabajo. No tenía bienes propios y estaba acostumbrado a vivir en expensas de los demás. Después del juicio, el abogado de Javier contactó a Elena, intentando negociar un pago a plazos durante muchos años, pero me negué categóricamente. Le dije a Elena que no necesitaba su dinero de inmediato, pero necesitaba que la justicia se hiciera hasta el final. Él no me dio una oportunidad, y yo no tengo motivos para sentir pena por él. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Exigimos el cumplimiento inmediato de la decisión. Elena apoyó totalmente mi decisión. Dijo que cualquier concesión ahora les haría pensar que yo era débil y que podrían volver a aprovecharse. Necesitaban probar y todas las consecuencias de sus acciones. Esa sería la lección más cara para ellos. Unas semanas después, cuando el plazo para el cumplimiento voluntario de la decisión expiró y no hubo ninguna acción por parte de Javier, presentamos una WARE, solicitud en el Servicio de Ejecución Judicial, y la máquina de la justicia comenzó a funcionar, fría e implacable. Una hermosa mañana, de camino al trabajo, recibí una llamada de una ex vecina del barrio donde vivía la familia de Javier. Su voz estaba llena de excitación. Sofita, ¿has oído la noticia? Los agentes judiciales han llegado a casa de los de Javier. Están leyendo una orden, presintándolo todo. Toda la calle ha venido a ver. Hay una multitud enorme. Simplemente respondí entendido y colgué. No había el menor temblor en mi alma. Ya me había imaginado esta escena hace mucho tiempo. Era el final inevitable para la codicia y la estupidez.
Más tarde me contaron que aquel día fue un verdadero caos para la familia de Javier. Cuando llegaron los agentes judiciales y las autoridades, Isabel gritaba, rodaba por el suelo, maldecía a todos, negándose a cooperar. Se tumbó delante de la puerta, impidiendo que nadie entrara. Pero ante la ley, todas sus protestas fueron en vano. Se leyó la orden de ejecución forzosa y su casa, el único bien registrado a nombre de los padres de Javier, fue precintada para preparar el inventario y la venta en subasta. Todos los muebles de la casa fueron inventariados. Las cosas que yo misma había comprado una vez, desde la enorme televisión de plasma y el sofá elegante hasta los pequeños electrodomésticos. Todo fue incluido en la lista de bienes a ser vendidos para saldar mi deuda. Toda la familia de Javier fue forzada a abandonar la casa el mismo día, autorizada a llevar solo los enseres personales más esenciales. En una mañana, se convirtieron en personas sin hogar. La ruina de la familia de Javier se convirtió en el principal tema de discusión en todo el barrio. Nadie sintió pena por ellos. La gente simplemente se regocijaba, diciendo que era una justa retribución para una familia que vivía a expensas de la nuera. Mientras su vida iba cuesta abajo, mi carrera alcanzó un nuevo nivel. Resueltos todos los problemas, me concentré totalmente en el trabajo. Mi energía y creatividad, por tanto tiempo reprimidas, se liberaron. Propuse y lideré con éxito un importante proyecto estratégico que trajo enormes beneficios a la empresa. En la reunión trimestral final, el CEO me elogió personalmente frente a toda la junta directiva. Dijo: «Estoy impresionado no solo con las cualidades profesionales de Sofía, sino que también admiro su fuerza de espíritu, resiliencia. Una persona que logra resistir y superar tormentas personales para trabajar de forma tan abnegada merece el mayor reconocimiento». Y entonces, anunció mi nombramiento para el cargo de vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Toda la sala estalló en aplausos. Estaba en el escenario recibiendo flores. Mi corazón estaba lleno de orgullo y felicidad. Había demostrado que el valor de una mujer no está en complacer a la familia de su marido, sino en sus propias habilidades y dignidad. Perdí una familia tóxica, pero me encontré a mí misma una versión más fuerte, más exitosa y más brillante que nunca. Pensé que la historia terminaría ahí. La casa de la familia de Javier se vendió en subasta, pero el dinero recaudado, después de deducir todos los gastos, fue suficiente solo para pagar poco más de la mitad de la deuda. Decidí considerar el resto como limosna para gente desesperada, no queriendo gastar más tiempo y energía en ello. Quería cerrar completamente el pasado y concentrarme en mi brillante futuro. Pero la vida a veces da los giros más inesperados. Una noche, cuando cenaba con mis padres en mi nuevo apartamento, sonó el teléfono. Un número de teléfono fijo desconocido. Dudé un poco, pero aún así contesté. «Diga, ¿es Sofita?». Una voz masculina familiar y más vieja sonó en la línea. «Sí, soy yo». «Disculpe, ¿quién es?». «Soy yo, tu tío. Tío Antonio, el tío abuelo de Javier». Me quedé atónita. Tío Antonio, el mismo que me pidió prestados 10.000 euros y evitó de todas las formas pagarme. ¿Por qué me llamaba ahora? ¿Querría pedir dinero prestado de nuevo? Una sonrisa irónica pasó por mis labios. «Ah, hola, tío Antonio». ¿Qué quería? La voz del tío Antonio al otro lado de la línea era vacilante y baja. «Sofita, yo. Sé que ahora no es el mejor momento para estas conversaciones. Pero estoy tan indignado que no puedo quedarme callado. ¿Ha pasado algo?». Me entró la curiosidad. «Lo que ha pasado es esto», bajó la voz como si temiera que alguien lo oyera. «La casa de Isabel se ha vendido, pero ella tiene su propio dinero escondido, del que nadie sabe». Mi corazón latió más fuerte. «¿Su propio dinero?». «Exactamente. Y no es poco, sobrina. 8.000 euros. Es el dinero que recibió por la venta de unas hectáreas en el pueblo hace unos años, y más los ahorros de muchos años».
No se lo contó a nadie, ni siquiera a su marido y a su hijo. Lo escondió en una vieja caja de hierro y la enterró en algún lugar del trastero de la casa vieja. Quería guardarlo para la vejez, no compartirlo con nadie. Me quedé en silencio, intentando procesar esta información inesperada. 8.000 euros no es una cantidad pequeña. Viendo que estaba en silencio, tío Antonio añadió apresuradamente, su voz llena de indignación. Te cuento esto porque su egoísmo me irrita, siempre haciéndose la víctima. Todo por los hijos, todo por los nietos, pero en realidad solo pensaba en sí misma. Los parientes en apuros, y de ella no se consigue un céntimo, pero esconde un montón de dinero. Ahora que no tiene casa y está endeudada hasta el cuello, ¿aún se va a quedar con ese dinero ella sola? Es que me irrita. Tú eres la acreedora. Tienes derecho a saber sobre esto para buscar justicia. Lo entendí todo de inmediato. No era tan bueno. La delató por resentimiento porque él no había conseguido nada, por envidia. La esencia de esta gente, al final, se resumía en una palabra: beneficio. Cuando los intereses comunes desaparecieron, estaban dispuestos a atacarse mutuamente. Gracias por informarme, tío Antonio, respondí con voz tranquila. Pensaré en qué hacer. Recuerda, sobrina, la vieja caja de hierro en el trastero. Actúa rápido. O la esconderá en otro lugar, me instruyó antes de colgar. Dejé el teléfono a un lado, miré por la ventana. Una sonrisa fría apareció en mis labios. Isabel, te has pasado toda la vida calculándolo todo, pero no calculaste la naturaleza humana, no calculaste la traición de aquellos que siempre consideraste de tu lado. Bueno, si quieres jugar hasta el final, jugaré contigo. Recibiré esta deuda hasta el último céntimo. A la mañana siguiente, llamé a Elena y le conté toda la historia sobre la llamada del tío Antonio. Elena se quedó no menos sorprendida, pero rápidamente aprovechó la oportunidad. Esto es simplemente un giro perfecto, Sofía. Debemos actuar de inmediato. Contactaré con el Servicio de Ejecución Judicial e informaré sobre la ocultación de activos. Por ley, tienen derecho a realizar una verificación y un embargo forzoso si la información se confirma. Todos los procedimientos se realizaron de forma rápida y secreta. Esa misma tarde, yo, Elena y 2 agentes judiciales llegamos a la vieja y precintada casa de la familia de Javier. La casa parecía abandonada y sombría, verjas oxidadas, un patio cubierto de maleza, una atmósfera opresiva. Entramos y fuimos directamente al pequeño, húmedo y oscuro trastero en el fondo de la casa. La habitación estaba llena de trastos viejos y cubierta de polvo. Comenzamos la búsqueda. Debajo de una cama de madera chirriante, levantando una tabla podrida, descubrimos un trozo de tierra que parecía haber sido cavado recientemente. Uno de los agentes lo forzó con una palanca y en pocos instantes apareció una vieja caja de hierro cerrada con llave. Mi corazón disparó. Es ella. En el exacto momento en que la caja fue sacada del subsuelo, las verjas de fuera se abrieron con fuerza. Isabel y Javier aparecieron, seguidos por la tía Carmen, el tío Antonio y algunos parientes más. Obviamente, alguien los había avisado. Al ver la caja de hierro en manos de la gente, el rostro de Isabel se puso blanco, como la muerte. Se lanzó hacia adelante como una polilla a la llama, gritando: «No se atrevan, es mi dinero, no tienen derecho a tocarlo». Uno de los agentes la detuvo. «Ciudadana, estamos cumpliendo una orden judicial. Tenemos información de que está ocultando bienes con el objetivo de eludir el cumplimiento de una decisión judicial. Le pedimos su cooperación». «No sé nada, es mi dinero para la vejez», continuó gritando, intentando arrancar la caja, pero entonces ocurrió lo más inesperado. Tío Antonio, el mismo que la había delatado, dio un paso adelante con el aire de un gran justiciero. «Isabel, te equivocas. Sofita tiene una decisión judicial. Tienes dinero y lo escondes». «No,
pagas las deudas de tu hijo. Eso está muy mal. ¿Qué pensará la gente de nuestra familia? La tía Carmen asintió de inmediato. Exactamente. Eres muy egoísta. Tu hijo está endeudado hasta el cuello, la casa se ha vendido, y tú escondes el dinero. ¿Piensas en alguien más que en ti misma? Otros parientes que antes siempre habían estado del lado de Isabel, ahora también la atacaron con reproches. Nunca pensé que fueras así. Resulta que solo fingías amar a tu hijo y sobrinos. Tienes dinero, pero no pagas las deudas de tu hijo, permites que lo procesen. Inhumano. Isabel miró atónita a los parientes que la cubrían de reproches. En sus ojos había confusión, dolor e incredulidad. Las personas en las que siempre había confiado, a las que siempre había protegido, ahora le daban los golpes más dolorosos en la espalda. No les importaba su pérdida, solo les importaba el hecho de que hubiera escondido el dinero y no lo hubiera compartido con ellos. En presencia de los representantes de la ley, la caja fue abierta. Dentro, envueltos en varias capas de plástico, había fajos de billetes de 50 euros. En total, exactamente 8.000 euros. En ese momento, Isabel se derrumbó por completo, cayó al suelo y lloró en silencio. Eran lágrimas de desesperación, humillación y traición. Los parientes miraron el dinero con codicia y arrepentimiento, y luego, de nuevo a Isabel, con reproche y desprecio. Observé en silencio esta tragedia. La naturaleza humana es realmente más aterradora que cualquier demonio. No sentí placer, solo una vaga pena por estas personas que se estaban destruyendo por culpa del dinero. La cantidad de 8.000 euros fue presentada en el acto y entregada al Tesoro del Estado para el cumplimiento de la decisión judicial. Mi guerra, en esencia, había llegado a su fin. Se podría pensar que tras el descubrimiento del dinero escondido, Javier y su familia finalmente se rendirían. Pero no. La desesperación los volvió aún más locos e imprudentes. Decidieron apelar, y en la audiencia del tribunal de vía apelación recurrieron al último y más sucio truco. El astuto abogado de Javier, con aire serio, presentó al tribunal una nueva prueba, una grabación de audio. Señoría, dijo, esta es la prueba de la verdadera razón para la disolución del matrimonio de mi cliente. No se trata de las divergencias de las que habló Sofía, sino del hecho de que ella traicionó a su marido. Puso la grabación. Sonó una conversación con interferencias. Las palabras eran casi inaudibles. Era mi voz y la voz de algún hombre. La conversación era muy ambigua, groseramente editada a partir de fragmentos de frases como «te echo de menos», «¿cuándo nos veremos de nuevo?», «que nadie sepa de nosotros». Alegaron que el hombre en la grabación era mi jefe directo en el trabajo. Javier estaba sentado en el banquillo de los acusados. Isabel, en el público, se secaba periódicamente las lágrimas con un pañuelo, fingiendo sufrimiento. Querían, con este truco, manchar mi honor, hacer creer al tribunal que la culpa era mía y, con base en eso, rechazar mis reclamaciones. Me quedé atónita por un momento. No podía creer que fueran capaces de tal bajeza, acusarme de traición y, encima, involucrar a mi jefe en ello. La rabia me dominó, pero Elena suavemente puso su mano sobre la mía. Su mirada decía, «Calma». Cuando la grabación terminó, Elena se levantó tranquilamente, sin mostrar la menor preocupación. «Señoría, afirmamos que esta es una prueba falsa, maliciosamente editada, con el objetivo de calumniar y ofender el honor de mi clienta». El abogado de Javier sonrió. «¿Tiene pruebas de que es una farsa o son solo palabras vacías?» «Claro que las tenemos», respondió Elena con firmeza. Se volvió hacia el tribunal. «Pedimos llamar como testigo al señor Pablo, jefe del departamento de estrategia y jefe directo de Sofía». El lado de Javier se confundió un poco con esta petición inesperada. Unos minutos después, mi jefe, el señor Pablo, un hombre de mediana edad, distinguido y elegante, entró.
Elena comenzó el interrogatorio. Señor Pablo, ¿reconoce la voz del hombre en la grabación que acabamos de oír? El señor Pablo negó con la cabeza. No, señora abogada, definitivamente no es mi voz. Elena continuó. En el período en que, según el demandado, mi clienta tenía una relación inapropiada con usted, es decir, en los últimos 3 meses antes del divorcio. ¿Cuál era su relación con Sofía? El señor Pablo respondió de forma clara y concisa. Sofía es mi subordinada, una empleada excepcionalmente talentosa. En ese período, trabajamos juntos en un proyecto muy importante para la empresa. Frecuentemente, teníamos que discutir cuestiones de trabajo, incluso fuera del horario de oficina. Todas nuestras conversaciones se referían exclusivamente al trabajo, y otros miembros del equipo del proyecto estaban frecuentemente presentes. No teníamos ninguna relación personal. Elena asintió y dio el golpe de gracia. Señoría, recurrimos a un laboratorio de un peritaje independiente para analizar la grabación de audio proporcionada por el demandado, y aquí está el resultado. Colocó sobre la mesa una conclusión con un sello rojo. El peritaje demostró que esta grabación fue editada, fue pegada a partir de muchas conversaciones diferentes. La voz masculina en la grabación no corresponde a la voz del señor Pablo. Además, varias frases de Sofía, como se ha establecido, fueron sacadas de sus conversaciones con repartidores y operadores de centros de llamadas. Este es un hecho obvio e irrefutable de falsificación de pruebas. Las pruebas eran muy convincentes. El abogado de Javier se quedó mudo. Javier e Isabel palidecieron como la muerte. Su sucio plan fue vergonzosamente expuesto. El juez presidente golpeó el mazo con fuerza. Su voz estaba llena de ira. Presentar pruebas a sabiendas falsas al tribunal constituye obstrucción a la justicia y desacato a la ley. El tribunal considerará la cuestión de responsabilizar severamente a los culpables. El juicio terminó con una decisión final y extremadamente clara. El tribunal de apelación rechazó completamente el recurso de Javier, manteniendo la decisión del tribunal de primera instancia. Se le obligó a pagar toda la deuda y la indemnización. Además, Javier fue multado por falsificación de pruebas e Isabel, por alteración constante del orden y desacato al tribunal, fue condenada a 7 días de prisión administrativa como medida cautelar. Cuando los agentes judiciales se llevaron a Isabel, estaba completamente rota. Ya no gritaba, solo caminaba en silencio con una mirada vacía y sin vida. La retribución por la mentira y la terquedad finalmente había llegado. La decisión final del tribunal marcó el fin de todos los esfuerzos de la familia de Javier, pero solo el inicio de una serie de tragedias y de su completa ruina. La retribución a veces no llega de inmediato, pero cuando llega es inevitable. Javier, con una deuda enorme y una nueva multa, era absolutamente insolvente. Tras repetidas citaciones de los agentes judiciales que ignoró, acabó siendo procesado penalmente por evasión dolosa del cumplimiento de una decisión judicial. Un día, Elena me informó de que Javier había sido arrestado. Su destino estaba sellado. Prisión. El hombre, otrora tan orgulloso y presuntuoso, ahora miraba el mundo desde detrás de las rejas. Y David, el hermano menor e inútil de Javier, privado del apoyo financiero de su hermano y su madre, se endeudó de nuevo. Por desesperación, cometió un robo, fue pillado infraganti. Considerando sus problemas anteriores con la ley, David recibió varios años de prisión. Los dos hermanos acabaron reuniéndose, pero ya en una celda de prisión. La mayor tragedia quizás alcanzó a Isabel. Tras 7 días de prisión, fue liberada, pero su espíritu estaba completamente quebrado. Ambos hijos en la cárcel, sin casa, dinero confiscado. Se quedó sin nada. Se decía que se fue al pueblo. Vendió el último trozo de tierra de la familia para sobrevivir de alguna forma. Pero allí también fue engañada por estafadores que prometieron inversiones lucrativas y perdió todo hasta el último céntimo. Una noche se cayó
y se rompió la pierna. Sin dinero para un tratamiento adecuado, sin parientes que pudieran cuidarla, quedó postrada en cama, viviendo de la caridad de los vecinos. La enfermedad, el dolor y el remordimiento tardío minaron rápidamente su salud. Un día, llegó la noticia de que Isabel había muerto sola y en la CUD. Miseria. Cuando la encontraron, el cuerpo ya estaba frío. El funeral fue silencioso. Solo unos pocos vecinos y parientes lejanos asistieron por decencia. Aquellos a quienes tanto protegió y cuidó durante toda su vida no estaban allí. Escuché estas noticias sin alegría y sin tristeza. Solo un vacío y una reflexión sobre las leyes de la vida. Lo que se siembra, se recoge. Ellos mismos escribieron un final trágico para sus vidas. Su historia para mí estaba realmente cerrada. 6 meses después de que todas las tormentas se calmaran, mi vida entró en una fase completamente nueva, brillante y clara. Mi carrera despegó. En el cargo de vicepresidenta tuve aún más oportunidades de destacar. Cerré grandes contratos, propuse estrategias audaces, ayudando a la empresa a expandir su participación en el mercado. Mis ingresos ya no se medían solo en miles al mes, se añadieron generosos bonos. Había demostrado mi valía, no con palabras, sino con resultados concretos. Pero la mayor felicidad para mí fue la oportunidad de proporcionar a mis padres una vida mejor. Con mis ahorros, compré un espacioso ático de lujo en el centro de Madrid, cerca de mi trabajo. Desde la terraza, decorada con flores, se veía un parque verde. Traje a mis padres de su pequeña ciudad a vivir conmigo, mirando sus sonrisas felices y satisfechas, lo cómodos que estaban en la nueva casa, cómo su hija cuidaba cada detalle. Sentí que todos mis esfuerzos no habían sido en vano. Mi vida ahora giraba en torno al trabajo, la familia y amigos cercanos. Cada fin de semana llevaba a mis padres a buenos restaurantes, al cine o simplemente paseábamos juntos por el parque. También empecé a dedicarme más tiempo a mí misma. Spa, yoga, libros, viajes. Disfrutaba de la libertad, la independencia, la sensación de control total sobre mi vida. Un día, sentada en una cafetería con Elena, ella mencionó de pasada: «He oído que Javier ha salido de la cárcel. Dicen que fue liberado antes de tiempo por buen comportamiento». Tranquilamente tomé un sorbo de café. «Ah, sí», continuó Elena con cierta incomodidad. «Dicen que ahora vende fruta y verdura en el mercado. Parece muy viejo y agotado, el pelo casi todo canoso. Nadie lo reconocería como el presumido de antes». Me quedé en silencio. La imagen de Javier, con el pelo canoso, vendiendo verduras en un mercado ruidoso y sucio, pasó por mi cabeza, pero no despertó ninguna emoción en mí, ni placer, ni pena. Él y la historia de su familia se habían convertido en parte del pasado distante y oscuro. Sonreía Elena. «Bueno, que les vaya bien. Es su vida. ¿Por qué deberíamos pensar en ello? Oye, ¿vamos a Ibiza el fin de semana? Reservo los billetes y un hotel de 5 estrellas». Elena me miró y se rió. «Claro, si invita a la vicepresidenta, siempre me apunto». Reímos alegremente. El sol de la mañana, brillante y cálido, brillaba a través de la ventana. Sabía que los días más oscuros habían quedado atrás. Un cielo inmenso y un futuro prometedor me esperaban. El viaje a Ibiza fue la recompensa que me di después de todo lo que había pasado. Estaba tumbada en una hamaca cerca de la piscina panorámica en un lujoso resort, con los ojos cerrados, disfrutando de la fresca brisa del mar y el sonido de las olas. El cielo estaba despejado. El mar brillaba como la plata. Todo era tan pacífico y perfecto. Me perdí en este hermoso paisaje cuando el teléfono en la mesita vibró. De nuevo, un número desconocido. Un vago presentimiento pasó por mí, pero decidí contestar. Quería enfrentarlo de frente, poner un punto final definitivo. «Diga». Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio, y luego una voz ronca y cansada sonó. «Sofía,
Soy yo, Javier. No respondí. Solo escuché en silencio. Yo. Sé que no tengo derecho a llamarte. La voz de Javier temblaba de vergüenza e incertidumbre. Yo. Solo quería preguntar cómo estás. ¿Estás bien? Estoy bien. Muy bien, respondí corta y fríamente. Bien. Bien. Gracias a Dios, tartamudeó Javier. Sofía, yo. Sé que no. Merezco el perdón. Te causé tanto dolor. Pero realmente no tengo otra salida. Salí de la cárcel sin trabajo, sin casa, sin parientes. Quiero empezar una nueva vida. Quiero abrir un pequeño puesto de fruta, trabajar honestamente, pero no tengo capital inicial. Tú, ¿no podrías prestarme un poco? Al menos 250 euros. Te lo juro. Trabajaré y te lo devolveré todo. El último pedido, y de nuevo sobre dinero. Suspiré bajito, sintiendo toda la absurdidad de la situación. Hasta el final, no había cambiado. La misma persona, débil que solo sabe pedir. Pero esta vez no sentí rabia ni desprecio. Solo pena. Pena por una persona que había destruido su propia vida. Empecé a hablar, y por primera vez en mucho tiempo no había aspereza ni frialdad. En mi voz, solo una determinación tranquila e inquebrantable. No, una única palabra, corta y clara. Al otro lado de la línea reinó el silencio. Probablemente Javier no esperaba un rechazo tan directo y categórico. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé el número para siempre. El último adiós. Sin largas palabras, sin explicaciones. Todo había terminado. Realmente terminado. Dejé el teléfono a un lado y levanté la cabeza hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. Una sonrisa ligera y serena apareció en mis labios. La última carga había sido liberada. A partir de ese momento era absolutamente libre. Libre para amar, vivir, volar alto hacia los nuevos horizontes que me esperaban. Acabas de escuchar la historia del camino de Sofía, que se levantó en defensa de sí misma. En la vida, a veces, el silencio solo alienta el mal, y el coraje ayuda a preservar la libertad y la felicidad. Si esta historia te ha parecido significativa, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal Vidas en Ruinas y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Te deseo que seas siempre fuerte, que vivas en paz. Y hasta pronto.